Lo que la Biblia dice, una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Saludamos con cariño a todas las personas que nos escuchan en la ciudad de Sogamoso y las ciudades vecinas. Hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos acerca de lo que la Biblia dice sobre la vida victoriosa. Les saluda Eduard Molina y John Gómez. Bienvenidos a este su programa, Lo que la Biblia dice. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Pidamos la bendición de Dios para nuestro estudio en esta mañana. Bondadoso Señor, gracias te damos por darnos el privilegio nuevamente de abrir tu palabra para aprender de ella. Que seas tú nuestro maestro y nuestro guía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos hoy a estudiar entonces la vida victoriosa. En este mundo hemos obtenido victorias de una forma y otra. Sin embargo, caminamos hacia la derrota en la muerte. Todos terminamos allí. Por eso necesitamos obtener grandes victorias sobre ella también. Y hoy estudiaremos acerca de esa victoria que encontramos en Cristo Jesús, porque Jesús vivió y fue a la muerte, pero resucitó, está vivo, y su victoria es también nuestra victoria. Y eso es bien importante lo que acabas de mencionar, porque se puede mirar la muerte precisamente como una derrota si hemos estado lejos de nuestro Señor, si no hemos hecho las cosas como el Señor quiere para nuestra vida. Pero para el que ha muerto creyendo en el Señor, siendo fiel a Él, aún la muerte es una ganancia para el reino de los cielos. Amén. Es también sabido que cuando nos hacemos cristianos, cuando aceptamos la palabra de Dios en nuestra vida, no todo es color de rosa. A veces enfrentamos circunstancias muy difíciles y es ahí donde se hace necesario conocer qué dice la Biblia acerca de cómo ser victorioso, cuál es la clave para ser victorioso en la vida cristiana. Por eso vamos a empezar leyendo en el Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que nos dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es interesante notar lo que nos dice este pasaje. El cristiano, aunque enfrenta múltiples circunstancias, tentaciones, situaciones en su vida, tiene una forma de vencer. Y esa forma de vencer es haber nacido de Dios. En programas anteriores hemos hablado de la importancia del bautismo y vimos que cuando entregamos la vida a Dios a través del bautismo, siendo sumergidos totalmente en las aguas, entonces se produce ese nacimiento, ese nacer de nuevo para la vida cristiana. Hemos dicho antes que el bautismo es ese comienzo de la vida. No debe ser visto como un final, sino como un comienzo. Y en ese comienzo de la vida cristiana enfrentaremos dificultades, pero según lo que estamos leyendo, la victoria está garantizada en Cristo Jesús. Bueno, en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33, la palabra del Señor nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bueno que el Señor nos recuerda que en este mundo siempre vamos a tener dificultades, ¿cierto? Pero siempre que nosotros dependamos de Él, Él estará para ayudarnos, para darnos esa paz aún en medio de la tormenta de este mundo. Y es que uno de los temores que las personas tienen cuando se entregan a Dios a través del bautismo es, bueno, ¿qué voy a hacer con esos gustos que tengo que de pronto no están de acuerdo a la voluntad de Dios? Voy a colocar un ejemplo.
que puede ser un poco sensible. Alguna persona al estudiar la Biblia se da cuenta que el licor no es algo bueno para su vida, que le ha traído problemas en su casa, en su trabajo, con su familia, en su misma salud. Y esa persona dice, bueno, voy a aceptar al Señor, pero ¿qué va a pasar con este problema que tengo? Con esta situación de alcoholismo, por colocar un ejemplo, pero pudiéramos colocar cualquier otra situación. Entonces llega la persona con muchos temores. Me entrego a Dios. No, yo cuando deje todo esto, entonces ahí sí me voy a entregar a Dios. Pero lo que estamos diciendo, de acuerdo a la palabra de Dios, es que sí, en este mundo tendremos aflicciones, dificultades, pero el Señor nos da esa paz, nos da la victoria, porque dice aquí que Él ha vencido al mundo y todo lo que tiene que ver con estas situaciones complejas. Entonces, si estamos hablando de alguna persona que está enfrentando una dificultad como estas, quiere seguir al Señor, pero hay cosas en su vida como que le impiden esto, pues recuerda que el Señor ha vencido al mundo y Él está a tu lado y te puede dar las fuerzas para continuar en la vida cristiana y para vencer así como Él venció. Bueno, solamente hay una persona que puede vencer el mundo y lo ha vencido, como dice primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando nuestra fe se ancla en Cristo Jesús, entonces obtenemos grandes victorias en Cristo Jesús. O sea que la clave es permitir que el Señor Jesucristo viva en nuestro corazón. Y Él lo prometió ahí en Juan capítulo 14, versículo 16. Él mencionó que Él se iba a ir, pero que iba a mandar a su representante, como es el Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muchas veces luchamos contra aquellos aspectos de nuestra vida, de nuestro corazón, que son muy difíciles. ¿Cuántas personas, cuántas familias luchan en contra de los malos tratos, en contra de la violencia, en contra de situaciones muy complejas? Y de pronto se miran a sí mismos y dicen, no, pero es que no soy capaz con esto. Entonces es aquí donde la Biblia nos dice, es posible que estés luchando solo, y solo tal vez no vas a conseguir cambiar como eso que deseas en tu corazón. Pero cuando el Señor Jesucristo está en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, ahora Él produce esos cambios en nuestra vida. En Juan capítulo 3, versículo 8, se cuenta ese diálogo entre el Señor Jesús y Nicodemo. El Señor le había dicho a Nicodemo que para entrar en el reino de los cielos debía nacer de nuevo y nacer de agua y de espíritu. Pero también le dijo, no te asombres de lo que te he dicho, es necesario nacer de nuevo. Y dijo también, el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que nace en las aguas del bautismo, es decir, que entrega su vida al Señor a través del bautismo, nace a una nueva vida. Y ahora el Señor empieza a cambiar sus gustos, sus conductas, sus hábitos, y lo hace a través del Espíritu Santo. Lo hace como el aire. Nosotros no vemos el aire, pero sí lo sentimos. Si viene una corriente de aire frío, se siente, no se ve, pero se siente. Asimismo, es la obra de transformación del Señor para con nuestra vida. Es posible que de un día a otro no veamos los cambios, pero poco a poco el Señor transforma nuestro corazón al punto de que llegamos a ser como Él es. Bueno, y esas cosas con las que luchamos nosotros a diario, y esas debilidades nuestras que nos causan tantos problemas, podemos vencerlas entonces con la ayuda de Dios, porque Él nos da esa fuerza, ese poder, y el Espíritu Santo está para obrar, ¿no? A eso se le suma también la fe, como dice en 1 Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando confiamos plenamente en que Dios tiene el poder para ayudarnos,
entonces podemos descansar en ese poder y mirar al futuro con confianza, con seguridad, con certeza de que esas cosas que nos causan tanto dolor o sufrimiento pueden tener un cambio y podemos tener una mejor calidad de vida. Pudiéramos señalar, donde termina nuestra fuerza, empieza la fuerza de nuestro Señor. Amén. Aquellas cosas que nosotros vemos que nos ha quedado muy difícil cambiar, que ha sido imposible, pero sabemos que nos están haciendo daño. Bueno, podemos comprender lo que dice este versículo que acabamos de leer. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, la fe en el Señor y en su transformación para nuestra vida. Primera de Corintios 15:57 nos dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este texto también nos deja muy claro que hay una persona en la que nosotros realmente podemos confiar para cada dificultad, para cada problema que tengamos en esta vida. Y también lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios dio su vida, vino a este mundo, sufrió porque quiere darnos la victoria y nos enseñó cómo obtenerla también. Así que todos nosotros podemos tener esa confianza y esa seguridad que obtendremos la victoria si nos unimos a Él. En Mateo capítulo 4 se registra esa experiencia cuando el Señor Jesús fue tentado, y vale la pena que la recordemos para encontrar aquellas cosas que podemos hacer como seres humanos, como hijos de Dios, para ser fieles a Dios en medio de la tentación. Así como el Señor hizo, nosotros también debemos hacer. Entonces Mateo capítulo 4 nos dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesús venció en el momento de la tentación. Y a manera de resumen podríamos señalar que el Señor Jesús tenía el hábito de estudiar la palabra de nuestro Señor. Y eso mismo debemos nosotros hacer, porque cuando el enemigo vino y lo tentó: mira, tienes hambre, convierte estas piedras en pan y aliméntate, él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, como creyentes, después de entregar nuestra vida al Señor, debemos tomar tiempo para estar en comunión con Él a través de la oración, del ayuno, como bien lo ejemplifica aquí el Señor, y también a través del estudio de la palabra del Señor. Bueno, John, también es importante que nosotros tengamos en nuestra mente claro algunos textos que nos van a ayudar a enfrentar al enemigo cuando él viene a ponernos la tentación, las dificultades, ¿verdad? Así que es importante que, como lo hizo Jesús quizá no sabía en el momento qué tentación le iba a poner el enemigo, pero estaba preparado para esa tentación. Igual nos sucede a nosotros si estudiamos, oramos y mantenemos en nuestra mente las Sagradas Escrituras. Ellas nos van a ayudar a contestarle al enemigo de la mejor manera. Sí, es importante conocer bien la palabra de Dios, porque como vemos aquí, el enemigo también le citó la palabra de Dios al Señor Jesús con un escrito está.
pero el Señor sabía que era una mala interpretación de la palabra. Por eso nosotros debemos conocer bien la palabra de Dios para evitar ser engañados. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Comprendemos después de leer estos versículos que debemos entregar la vida al Señor a través del bautismo, pero debemos seguir creciendo en la vida espiritual después de dar este paso. No podemos simplemente entregar la vida al Señor y creer que ya estuvo, sino que debemos continuar en ese proceso de crecimiento cristiano. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, nos dice cómo es que los santos del Señor vencen al enemigo. Muy bien, el versículo dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De manera que cuando uno sigue a Cristo Jesús y quiere hacer las cosas bien, de alguna manera el enemigo también lucha contra aquella persona que quiere hacer las cosas bien. Es el mal luchando contra el bien, pero finalmente obtendremos la victoria. Y en este pasaje de Apocalipsis 12:11 que estamos leyendo, nos da como esas dos ideas de cómo es que los santos logran vencer. Lo primero que dice es que lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. No podemos llegar a pensar que es la fuerza del hombre la que vence al enemigo. El Señor entregó su vida en la cruz para que cada persona que quisiera recibir la salvación pudiera hacerlo. Es el Señor el que pelea por nosotros. Sin embargo, nosotros debemos hacer esa parte que nos corresponde. Y la parte que nos corresponde es cada día decidir por nuestro Señor. Dedicar ese tiempo especial para la devoción, para estudiar la palabra, orar, para compartir el Evangelio. Pero es muy bonito saber lo que dice aquí Apocalipsis, que los hijos de Dios habrán vencido al enemigo a través de la sangre del Cordero y a través de la palabra del testimonio de ellos. Ahora, como lo evidencia la historia del cristianismo, muchas personas murieron siendo fieles a Dios. Prefirieron morir antes que negar sus principios, antes que negar su fe. Tal como dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Quiere decir de que no es fácil, que necesitamos poner esfuerzo, empeño y mantenernos ahí, porque el enemigo siempre va a estar ahí, poniendo la tentación, poniendo las dificultades de una forma, de otra. Hay variadas formas como el enemigo pone ahí la tentación para que caigamos en sus manos. Pero si permanecemos con Cristo Jesús a su lado, recibiremos su poder y obtendremos grandes victorias. Un ejemplo de esto es la historia que aparece allí en el Antiguo Testamento en Daniel capítulo 3. Resulta que en Daniel capítulo 2 se registra que el Señor le mostró una profecía, la profecía más grande de la Biblia, a un rey, al rey de los babilonios, que era Nabucodonosor. Y entonces le mostró como una estatua que tenía diferentes metales. En alguno de los programas anteriores hablamos acerca de esa estatua. Y le mostró una cabeza de oro, una estatua que tenía una cabeza de oro, unos pechos de plata, un vientre de bronce y unas piernas de hierro y unos pies de hierro combinado con barro, que luego venía una piedrecita, golpeaba los pies de la estatua y entonces la estatua era destruida. Luego el profeta Daniel le explica a Nabucodonosor que eso representa los reinos de este mundo, que el reinado de Nabucodonosor iba a ser muy grande, pero que iba a llegar a su fin. Nabucodonosor pensaba que nunca ese reinado se iba a acabar, pero Dios le mostró el futuro y le dijo: tu reino se va a acabar y luego de ti van a haber otros reinos, no tan brillantes, no tan poderosos como el tuyo, pero no serás eterno. Entonces luego Nabucodonosor lo que hace es mandar a hacer una estatua, no solamente que tenía la cabeza de oro, sino toda era de oro, como una forma de decirle a Dios: no, Señor, yo voy a ser eterno. Y mandó que todas las personas de su reino adoraran a la estatua y se inclinaran ante ella.
pero había unos jóvenes hebreos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, pero que conocían cuál era el Dios verdadero y que no debían adorar a ningún otro Dios. Y entonces se había decretado que al sonido de todos los instrumentos musicales, todos los seguidores de Nabucodonosor debían arrodillarse y adorar esta estatua. Se arrodillaron cientos y miles de personas, pero 3 jóvenes no se dejaron llevar por la multitud, sino que se quedaron de pie diciendo: a Dios solamente adoraremos. Nabucodonosor los llamó y les dijo que si era que no habían escuchado, que si se habían equivocado, que les iba a dar otra oportunidad, porque la sanción para el que no adorara esta estatua era entonces ser arrojados a un horno y ser destinados a la muerte allí. Pero entonces estos jóvenes le dijeron al rey que iban a servir a Dios no importando las consecuencias, que si el Señor los salvaba iban a ser fieles, pero que si el Señor decidía que allí murieran, también iban a ser fieles. Eso nos muestra la actitud de los creyentes que debemos tener hoy al confiar en la victoria de nuestro Señor. Sin embargo, fueron arrojados al horno de fuego y entonces no se quemaron, sino que salieron ilesos estos 3 jóvenes del horno de fuego. Y algo muy importante a tener en cuenta: cuando veían por la rendija del horno, no veían 3 personas, sino que veían 4 personas. Y el mismo Nabucodonosor dijo que el cuarto era semejante al Hijo de Dios. Qué experiencia tan interesante, y cómo nos muestra esta experiencia acerca de la victoria en Cristo Jesús. Es importante, John, también rescatar aquí de esta historia que los jóvenes hebreos dieron testimonio del poder de Dios. Y eso también sirvió para que Nabucodonosor finalmente entregara su vida a Dios. Él aceptara a Cristo Jesús, lo conociera mejor y supiera que hay un Rey del cielo que gobierna desde siempre y para siempre. Por supuesto, todavía el Hijo de Dios allí no recibía el nombre de Cristo Jesús. Sin embargo, dice que el mismo Nabucodonosor mismo vio al Hijo de Dios, que más adelante, por supuesto, en la historia se encarnaría y sería conocido con el nombre de Jesús o Cristo Jesús. Es interesante entonces notar que en el caso de estos jóvenes hebreos prefirieron morir antes que negar sus principios. Digo esto porque en la vida cristiana a veces se presentan esas situaciones donde ya hemos entregado la vida a Dios, viene la tentación, diferentes dificultades, la presión de grupo como la enfrentaron estos jóvenes, y allí tenemos que tomar la decisión, si somos fieles a Dios o si nos dejamos llevar por el mundo. La Biblia da testimonio de personas que prefirieron morir antes que romper eso que habían aprendido del Señor. De manera que estos jóvenes pusieron en práctica lo que más adelante fue escrito por el apóstol Pablo en Romanos 12:21. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La mejor manera de vencer lo malo no es con otra cosa mala, sino es haciendo el bien. Y los jóvenes adoraron a Dios, respetaron a Dios, que es el mandamiento que nos enseña precisamente de amar a Dios por sobre todas las cosas. Cumplieron su mandamiento, obedecieron a Dios y finalmente obtuvieron la victoria. Y leímos hace un momento en la palabra de Dios que es a través de la fe como podemos ser victoriosos. Hebreos capítulo 11 hace un resumen de grandes hombres de fe, hombres y mujeres, por supuesto, de fe. Pero en la parte final dice algo en el versículo 37, 36 y 37. Otros experimentaron vituperios, azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación para su fe, no recibieron la promesa,
porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Esto nos muestra que hubo personas en la historia de la Biblia que murieron sin recibir la promesa del Señor, pero están reservados para recibir esa promesa. Y es importante que cada persona comprenda esto que estamos estudiando en la Biblia, porque a veces he escuchado ese concepto: entréguese a Dios y ahora todo va a ser color de rosa, no va a tener usted problemas. Pero lo que nos encontramos en la palabra es que muchos cristianos, después de su entrega a Dios, tuvieron grandes desafíos, tuvieron muchas dificultades, y algunos entonces murieron, pero murieron siendo fieles a Dios y están reservados para esa recompensa cuando el Señor venga en la nube de los cielos. Amén. Allí entonces es cuando se sabrá verdaderamente quién es el victorioso, así como está prometido en las iglesias del Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En el Apocalipsis 2:7 dice: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Y el versículo 11 dice: y el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Verso 17: al vencedor le daré de comer del maná escondido. Verso 26: al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, versículo 5 dice: el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Verso 12: al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Verso 21: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí están las 7 iglesias que han recibido esa promesa de victoria si ellos vencían y hacían las cosas bien como el Señor lo había declarado. Quiere decir que si el Señor, hablando de esas iglesias que existieron, 7 iglesias en Asia Menor, pero que también representan las iglesias a través del tiempo hasta nuestra época actual, y el Señor les hizo énfasis: el que venza, el que venciere, el que venza. Esto nos muestra que la vida del cristiano debe ser una vida de victoria. Pero esa victoria hemos estudiado hoy, que es a través de la obra de nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. De manera que obtenemos la victoria siempre y cuando estemos unidos a Cristo Jesús. Oremos. Gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de estudiar tu palabra y hallar consuelo y esperanza en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, será hasta en 8 días que nos encontraremos nuevamente para continuar con su programa Lo que la Biblia dice. Muchas bendiciones para todos. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.